Estamos en directo. Muy buenas noches, amigos y amigas de Punto de Encuentro. Mi nombre es Alonso Delta y esto es Martes Social. La semana pasada tuvimos la presencia de dos candidatos al Congreso, Mónica Sánchez, de Fuerza Popular, y Charles Zapata, de Victoria Nacional. Estuvimos conversando con ellos acerca de sus propuestas, acerca de ellos, conociéndolos un poco, y con ello tuvimos la primera sesión de Martes Social. El día de hoy tengo el agrado de tener la presencia de dos candidatas al Congreso, a la República en estas elecciones generales 2021. Voy a presentarlas. La primera de ellas va con el número 5 por el partido Avanza País y se llama Adriana Tudela. Muy buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alonso. Muchísimas gracias por la invitación. Y hola, Gaela, qué gusto poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Adriana. La siguiente es la candidata Gaela Cari, va con el número 13 y va por el partido Juntos por el Perú. Muy buenas noches, Gaela, y gracias por aceptar la invitación. Imainaya Alonso, Imainaya Adriana, Imainaya Ñañaykunas, Taraykunas, Guarmicunas. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy para seguir compartiendo algunas precisiones sobre lo que sucede y sobre nuestras propuestas. Muchas gracias, Gaela. Bien, vamos a iniciar con un minuto de presentación de ambas, como para conocerlas un poquito, como para que nos cuenten un poquito más de ustedes. Terminó Gaela, empezamos contigo, Gaela. Un minuto de presentación, adelante. Perfecto. Bueno, yo soy hija de padres campesinos, nací y crecí en medio de la arena, de la estera. Hice política desde muy pequeña en la escuela, en el municipio escolar, era parte de los niños, niñas, adolescentes trabajadores, luchaba contra el maltrato infantil, contra el abuso a menores, contra la trata de menores, luché en la universidad, he luchado durante toda mi vida, hago política hace varios años, milito y fundé un partido, y hoy postulo al Congreso. Sin embargo, tengo una vida llena de lucha, de compromiso social, con convicciones claras, eh, y estoy aquí para poder luchar con todas mis fuerzas por la igualdad, para poder poner sobre la mesa normas, políticas públicas y leyes que son tan necesarias para poder garantizar una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía, sobre todo para quienes menos tienen. Muchas gracias, Gaela. Un minuto de presentación, adelante, Adriana. Muchas gracias, Alonso. Bueno, mi nombre es Adriana Tudela, estoy postulando con el 5 de Avanza País. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho también por la Universidad de Chicago y estoy postulando al Congreso porque eh, al igual que muchísimos peruanos, he podido ver muy de cerca cómo nuestros políticos se han dedicado a pelearse entre ellos, simplemente con la finalidad de concentrar poder, y se han olvidado de que su verdadero rol es estar al servicio de la ciudadanía y no al servicio de ellos mismos. Creo que las recientes revelaciones que hemos podido ver, que Martín Vizcarra se vacunó a escondidas, él y una serie de otros funcionarios, están dejando en evidencia que nuestra clase política se ha olvidado de cuál es su verdadera función, y es una clase política que se ha dedicado a abusar del poder en beneficio propio. Entonces yo estoy postulando al Congreso porque veo esta situación con muchísima preocupación, y yo quiero entrar al Congreso para poder defender a nuestras instituciones, para poder luchar por la libertad de los ciudadanos, y sobre todo para luchar, para recuperar el verdadero rol que deben tener los congresistas y restablecer el vínculo que debería existir entre políticos y ciudadanos. Muchas gracias, Adriana. Bien, vamos a pasar a la sección de preguntas generales. Voy a soltar dos preguntas, van a ser las mismas para las dos. Terminó Adriana, empezamos contigo, Adriana. La pregunta es la siguiente: ¿qué te motivó a postular al Congreso y por qué elegiste el partido político que hoy representas? Tienes un minuto para contestar esa pregunta, adelante. Gracias. Bueno, yo desde el 2016 hasta fines del año pasado estuve trabajando en el Congreso de la República. Pude ver, como acabo de mencionar, muy de cerca cómo se fueron dando los sucesos que nos han llevado a este punto de quiebre, esta culminación de la crisis política que en realidad ha iniciado en el 2016. Y yo veo cómo, o vi muy de cerca en realidad, cómo nuestros políticos se dedicaron a utilizar nuestras instituciones como meros instrumentos para concentrar poder, y no las entendieron como lo que realmente son, que son límites
al ejercicio del poder. Entonces, yo creo que por culpa de estos políticos que han sido muy inmaduros y que han usado el poder para beneficiarse a ellos mismos, y lo último que han tenido en mente ha sido el beneficio de los peruanos y el futuro del país, es que estamos atravesando esta crisis política en la cual yo ya veo al populismo, a la demagogia y al estatismo a la vuelta de la esquina. Eso ya lo podemos ver con las leyes que está aprobando el Congreso, y la verdad es que yo siento mucha preocupación respecto a lo que vaya a ocurrir en el futuro. Yo creo que nuestras libertades y nuestros derechos ciudadanos se están viendo amenazados por esta amenaza populista y estatista, y he decidido postular al Congreso para luchar por la libertad, para luchar por el ejercicio limitado del poder político, y comparto estas ideas con Hernando de Soto y con el proyecto político que en conjunto con Avanza País estamos sacando adelante. Nosotros queremos lograr un país en el que todos seamos libres, en donde todos podamos competir con igualdad de condiciones, y donde todos seamos iguales ante la ley, que es uno de los principales problemas que estamos enfrentando, y es en gran medida lo que genera los altos niveles de informalidad que tenemos en el país. Entonces, estoy postulando al Congreso porque creo en la libertad, en la igualdad ante la ley, al igual que Hernando de Soto, y el proyecto que estamos lanzando en conjunto con Avanza País. Muchas gracias, Adriana. La misma pregunta para ti, Gaela. ¿Qué te motivó a postular al Congreso y por qué elegiste el partido político que hoy representas? Tienes un minuto, adelante. Yo he vivido en carne propia las consecuencias de la desigualdad, de la corrupción que emana de ese sistema capitalista, extractivista y patriarcal, y por eso he luchado toda mi vida contra las injusticias, contra la miseria, contra la pobreza, contra la explotación. Hoy pretendo llevar esa lucha al Congreso, por eso postulo al Congreso. ¿Y por qué con Juntos por el Perú? ¿Por qué con Verónica Mendoza? Porque es la única política que ha estado de manera permanente durante todos estos años brindando soluciones y poniendo propuestas sobre la mesa. Porque junto a ella he construido un partido político que hoy va en un acuerdo con otras fuerzas políticas que buscan luchar contra las desigualdades. Yo no caí en un partido 2 semanas, un par de meses o medio año antes de las elecciones. Yo he forjado un partido político, yo he militado de manera permanente, he hecho política a lo largo de todos estos años sin descanso, y estoy comprometida en la lucha hacia afuera y hacia adentro por construir una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones. Eso hace que mi postulación sea parte de una colectividad, porque hay que recordar además que yo participé en elecciones primarias. En esas elecciones primarias yo fui una de las candidatas más votadas a nivel nacional. Eso es lo que me coloca a la lista. Yo no llegué a dedo, ni porque concuerdo con Vero, ni porque soy amiga de Vero, sino porque en realidad soy parte de un proceso que está intentando hacer política de manera no tradicional, que está luchando por hacer política de cara a la gente, escuchando a la ciudadanía y recogiendo sobre todo cada una de sus propuestas y soluciones para poder construir hoy el plan de gobierno que Juntos por el Perú le propone al país para empujar cambios profundos y reales para acabar con las desigualdades. Muchas gracias, Gaela. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con sus propuestas. Me imagino que de todas las propuestas que tienen debe haber una que más les llame la atención o que más les guste, ¿no? Su propuesta bandera. Quiero que me expliquen su propuesta bandera. Empezamos contigo, Gaela. Tienes 2 minutos para explicarnos en qué consiste tu propuesta bandera. Adelante. Yo en realidad tengo 4 propuestas. Primero, la reforma policial, la reforma tributaria, la reforma de género, pero una de las propuestas que me movilizan y que va de cara a mi niñez, a mis padres, que son dirigentes campesinos, es la segunda reforma agraria. En medio de un contexto que se ha olvidado de los pequeños agricultores, en medio de un Estado que le ha dado grandes beneficios tributarios a los agroexplotadores y ha olvidado, ha asfixiado y ha aniquilado a los pequeños agricultores, es necesario brindarles una mejor calidad de vida y darle herramientas para que puedan pescar, para que aprendan a pescar, para que puedan mejorar la calidad productiva de sus tierras, de sus productos. A través de una segunda reforma agraria, lo que planteo es poder darle solución a la mayoría de las problemáticas que aquejan a los pequeños agricultores. Planteamos como parte de esta segunda reforma agraria una pensión de jubilación agraria y un seguro de salud. Planteamos además un programa de riego para que los agricultores no sufran por agua.
Planteamos además un programa del gobierno de compras directas para poder intentar que los agricultores puedan vender sus productos a precios justos. Y por último, además planteamos capacitaciones permanentes y créditos a bajos intereses para evitar que los grandes bancos se coman a los pequeños agricultores y terminen quitándoles sus tierras para que los agroexplotadores los contraten y los aniquilen bajo las pampas de Villacurí, debajo del sol iqueño. Muchas gracias, Gaela. Adriana, tu propuesta bandera, tienes 2 minutos, adelante. Gracias. Bueno, mi propuesta de bandera es lograr una reforma política profunda y real. Como ya mencioné, creo que nuestra clase política ha venido haciendo su trabajo muy mal. Creo que el escándalo de Vacunagate no solo nos ha generado muchísima indignación, sino, en mi caso, por lo menos una profunda tristeza. Creo que hay muchísima decepción de nuestra clase política, y la verdad es que gran parte de nuestros políticos viven de espalda al ciudadano y se han olvidado de cuál es su verdadero rol. Y creo que eso está ocurriendo porque nuestro sistema democrático no le da a los ciudadanos los suficientes mecanismos para fiscalizar a sus autoridades y para exigirle que les rindan cuentas. Entonces yo estoy planteando una reforma política que incluye 3 medidas. La primera de ellas es lograr el voto voluntario. Con esto lo que vamos a hacer es quitarle a los partidos políticos que al día de hoy tienen a un público cautivo, tienen un voto cautivo, por el cual en realidad no se tienen que esforzar por conseguir los votos de la ciudadanía. Como todo el mundo tiene que ir a votar, los partidos políticos en realidad no tienen que ofrecernos algo muy atractivo ni muy conectado con nuestras necesidades, y eso se traduce en partidos políticos débiles, en malos candidatos, en malas propuestas. Con el voto voluntario generamos los incentivos correctos para que los partidos políticos realmente nos presenten mejores propuestas y mejores candidatos, y asimismo vamos a lograr que la ciudadanía vaya a votar con mucha más convicción, y eso va a fortalecer nuestra democracia. En segundo lugar, estoy proponiendo cambiar la forma en la cual elegimos a nuestros representantes en el Congreso. Creo que el sistema de listas evidentemente no nos está dando buenos resultados, no está muy definida ni muy clara la relación que debería existir entre congresistas y ciudadanos, nadie sabe quién representa a quién, ni los ciudadanos lo saben y ni los congresistas lo saben. Entonces mi propuesta es tener distritos electorales mucho más pequeños, cada uno de los cuales tenga a un representante ante el Congreso. Y con esto definimos la relación, abrimos un canal de comunicación y le damos a los ciudadanos mecanismos para exigirle rendición de cuentas a una persona con nombre y apellido fácilmente identificable en el Congreso. Y por último, estoy planteando renovar el Congreso a mitad de periodo, darle a los ciudadanos la posibilidad de evaluar el desempeño de sus congresistas. Porque al día de hoy los ciudadanos solo pueden tomar una decisión una vez cada 5 años. Los congresistas no tienen que rendirle explicaciones a nadie hasta una vez cada 5 años. Hasta el quinto año en realidad no tienen que rendirle cuenta a nadie, y eso los convierte en prácticamente intocables. Y nosotros no podemos tolerar esto. Tenemos que permitirle a los ciudadanos premiar o sancionar al congresista en función a su desempeño, y decidir si culminan el periodo de 5 años o si a mitad de periodo lo reemplazan por otra persona que pueda hacer mejor el trabajo. Yo creo que si nosotros implementamos estas reformas, vamos a poder restablecer el vínculo que debería existir entre representantes y representados, vamos a generar mecanismos de rendición de cuentas que van a impedir que nuestros políticos se olviden de los ciudadanos apenas llegan al poder, como sucede hoy, y que nos va a dar a nosotros los ciudadanos muchos más mecanismos para controlar lo que hacen los políticos. Creo también que debemos lograr un Congreso más transparente del que tenemos al día de hoy. Tenemos que dinamizar sus procedimientos parlamentarios para que los ciudadanos sepan exactamente qué es lo que están haciendo los congresistas. Creo que tenemos que dejar atrás las leyes declarativas, que no son más que un saludo a la bandera, bajo el cual se engaña a la ciudadanía diciendo que sí se está trabajando, cuando en realidad se están emitiendo un montón de proyectos de ley que no tienen ningún impacto en la realidad. Tenemos que dinamizar los debates parlamentarios para que nunca más queden preguntas sin responder. Y creo que tenemos que abrir canales de comunicación entre los congresistas. Yo personalmente voy a realizar audiencias públicas semanales para nunca dejar de escuchar al elector. Yo creo que si nosotros realmente hacemos un esfuerzo, vamos a poder reconectar con la ciudadanía y vamos a recuperar el verdadero rol de los políticos, que es servir al Perú y no al revés. Muchas gracias, Adriana. Y Gaela también. Ambas propuestas han estado muy interesantes. Vamos a la siguiente sección, sección Agenda Nacional. Esta sección consiste en que las candidatas van a responder una pregunta sobre los temas escogidos para la semana. En este caso son inclusión social y seguridad ciudadana. Cada candidata tendrá la opción de comentar o refutar la participación de su contrincante.
Terminó Adriana, empezamos con Adriana, ¿te parece? La pregunta es la siguiente. Hemos visto hace meses, cuando se llevó a cabo la vacancia de Martín Vizcarra, una serie de críticas a la labor policial, a quien se le ha tildado de abusiva, de represiva. ¿Cómo calificarías tú la labor policial y qué valor le atribuyes a esta institución en nuestra sociedad? En adición a ello, para frenar esta ola de crimen producto de la inmigración descontrolada y la escasez de recursos, ¿consideras óptimo que las Fuerzas Armadas patrullen las calles? Evidentemente en un contexto que no implique pandemia. Tienes 3 minutos para responder esa pregunta. Adelante, Adriana. Gracias. Voy a empezar por la segunda pregunta. Yo considero que la función de las Fuerzas Armadas no es patrullar las calles, no es garantizar la seguridad interna de los ciudadanos, sino es defender la soberanía de la nación, defender sus fronteras frente a amenazas externas. En ese sentido, yo considero que el rol de combatir a la delincuencia y de garantizar la seguridad de la ciudadanía es de la policía. Así que rechazo estas propuestas que pretenden militarizar un poco nuestra sociedad. Yo estoy en contra de eso. Respecto al desempeño de la policía durante el último año, o durante el año pasado en realidad, yo considero que la policía tiene claras deficiencias. Eso nadie lo puede negar. Creo que la policía, con sus deficiencias, por lo general no siempre tiene la mejor respuesta o la respuesta más oportuna o la respuesta más eficaz frente a los problemas que se enfrentan en la sociedad, ya sea la delincuencia, ya sea la violencia. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que encontrar una manera de reformar a la policía que busque el fortalecimiento de la institución. La policía tiene el rol de imponer la ley y el orden. Y nosotros tenemos que entender que esta función es vital para el funcionamiento de la democracia. Si nosotros no tenemos una policía que logre defender nuestros derechos frente a los abusos violentos de terceros, en realidad no podemos vivir en una democracia porque no hay ninguna garantía de que nuestros derechos sean respetados. En tal sentido, nosotros desde Avanza País apostamos por una reforma de la policía que la fortalezca, que capacite a la policía con un enfoque especial en estrategia y en inteligencia. Queremos una reforma que le dé a la policía tanto los recursos tangibles como intangibles para que puedan cumplir su función de manera óptima y que puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos y que puedan protegernos a todos. En ese sentido, yo creo que es evidente que tienen deficiencias, pero no podemos aceptar esta idea que se suele decir de que la policía es un instrumento de represión, que es un instrumento de opresión. Eso no es así. La policía tiene sus fallas, tiene malos elementos que tienen que ser responsabilizados de manera individual, y justamente lo que nosotros tenemos que buscar es fortalecer a la policía para que nos pueda defender, para que pueda hacer un uso legítimo y proporcional de la fuerza cuando sea necesario, porque la violencia que se ha visto también durante las protestas no puede ser tolerada. Nosotros no podemos permitir en una democracia que se pretenda ejercer presión política a través del uso de la violencia. Y la policía tiene la función de combatir la violencia que se ejerce en contra de los derechos ciudadanos. Y durante las protestas, si bien es un derecho fundamental protestar, y si bien muchos de los reclamos de los agricultores que vimos durante el año pasado eran legítimos, creo yo que también hubo muchísima violencia en el marco de estas marchas. Se quemaron ambulancias en plena pandemia, se bloquearon carreteras, se cobraron cupos para circular por las carreteras, se dañó mercancía de terceros, se dañó propiedad pública, se dañó propiedad privada, se atentó incluso contra la integridad física de personas que no tenían nada que ver en el asunto. Y creo yo que es legítimo que la policía use la fuerza, porque la policía tiene el uso legítimo de la fuerza para poder combatir esta violencia y esta delincuencia que termina afectando derechos de terceros. Entonces, nosotros apostamos por una reforma de la policía que la fortalezca y que pueda eliminar las deficiencias con las que sabemos que muchas veces enfrentan de manera poco preparada o no óptima la delincuencia o las protestas sociales. Muchas gracias, Adriana. Gaela, tienes 1 minuto y medio para comentar o refutar la intervención de la candidata Adriana Tudela. Adelante. A mí me preocupa un par de cosas, ¿no? Primero que se vea tan lejano la situación en la que se encuentran los pequeños agricultores, ¿no? Que se vea el problema de la agricultura como algo de terceros, ¿no? O que no entendamos que es un problema para la sociedad en general.
Si no fuera por esos pequeños agricultores, no, nuestros mercados no hubieran estado abastecidos durante toda la pandemia, nuestros platos hubieran estado vacíos. Y el problema de los agricultores no es algo que haya explotado el año pasado, no es algo no es un reclamo del último año, del 2020. Los agricultores vienen reclamando a través de distintos medios, a través de distintas formas, a lo largo de todos estos años y de manera permanente. Han presentado documentos en los gobiernos regionales, en los ministerios, y el gobierno ha sido incapaz de poder dar solución a sus problemáticas. ¿Qué ha hecho? Ha mandado a la policía, a sabiendas que la policía ha reprimido y ejercido violencia en la mayoría de los conflictos sociales. La policía no solamente ha asesinado a Inti y a Brian, ha asesinado a muchas personas indígenas y agricultores a lo largo de todos esos años. Lo ha hecho en Bagua y lo ha hecho en Espinar. Y yo creo que es necesario, sí, una reforma policial. De hecho, es una de mis principales propuestas, ¿no? Empujar una reforma policial que les garantice un sueldo digno, que pueda brindarles una mejor formación en seguridad, en inteligencia, pero también una formación en enfoque de géneros, en igualdad, en interculturalidad, en derechos humanos. Es necesario, además, eliminar la ley del gatillo fácil y reformular o eliminar el grupo Terna, ¿no? Estoy segura que no todos los policías son malos, no hay buenos y malos policías, pero como institución nos han demostrado que solo ha servido para proteger a los grandes empresarios, que solo ha servido para proteger a los corruptos por no atender los problemas a tiempo y no ha protegido a la ciudadanía, ¿no? Entonces, mi consulta en todo caso sería, ¿por qué se ve tan lejano el problema en los agricultores? ¿Por qué cuando se habla del el daño que se ocasiona, se menciona al resto como terceros? ¿Acaso no es un problema de todos lo que sucede con los pequeños agricultores? ¿Acaso nuestros mercados no dependen de eso? Las cosas no caen al supermercado del cielo. O sea, todo lo que vemos en los supermercados, en los mercados, en las bodeguitas y las tiendas del barrio, es producto del esfuerzo y el trabajo de esos pequeños agricultores que se han encargado de poder garantizar la soberanía alimentaria y que no han descansado ni un minuto durante toda la pandemia, ¿no? Por eso es necesario poder empujar estos cambios en la policía, pero también estos cambios para que podamos brindar una mejor calidad de vida a estos pequeños agricultores. O sea, esto no es un capricho, es un acto de justicia, ¿no? Y creo que habrá que seguir interpelándonos del cariño y tener claro qué es lo que pasa en el campo, ¿no? Ok, Gaela, muchas gracias. Ahora la pregunta va dirigida hacia ti. La pregunta es la siguiente. Dentro del espectro de la inclusión social, existen varias aristas, ¿no? Por ejemplo, tenemos inclusión social en el sentido de igualdad de condiciones laborales, Perdón, ¿no? ¿puedes repetir? A ver, te lo vuelvo a repetir. Eh, Dentro del espectro de la inclusión social, existen varias aristas. Por ejemplo, tenemos inclusión social en el sentido de igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres, inclusión de la comunidad LGTBI, inclusión de las zonas más alejadas del país a la globalización, a la tecnología. De llegar al Congreso, Gaela, ¿cuáles serían tus principales ejes a trabajar respecto de la inclusión social y cómo asocias esto con una eventual segunda reforma agraria que entiendo es lo que propones? Tienes 3 minutos para responder esa pregunta. Adelante, Gaela. Gracias. Desde Juntos por el Perú proponemos una política integral de inclusión social de cara a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a la niñez, a las mujeres, a las personas de la diversidad sexual y de género, ¿no? Y en mi caso, yo tengo una serie de propuestas legislativas que felizmente han sido priorizadas como parte de la agenda que vamos a trabajar como bancada. Una de estas propuestas es justo la que acabo de exponer hace un momento, ¿no? La segunda reforma agraria. La segunda es justamente de cara a la violencia de género y estoy proponiendo una una reforma agraria que es un conjunto de iniciativas legislativas que busca prevenir la violencia de género, que busca prevenir violaciones, feminicidios, a través de una ley nacional de educación sexual integral con enfoque de género
no solamente en primaria y en secundaria, sino también en las universidades y en los institutos. ¿Por qué? Porque queremos acabar con la educación machista, porque queremos educar con amor, educar en igualdad, algo que no ha sucedido. Porque lamentablemente la educación que hoy se imparte en el país ha terminado dejándonos sujetos como Inostroza, que no dudó en poder jugar y negociar con la sentencia de una niña víctima de violación. O como ese juez Enica que no dudó en dejar suelto a un violador solamente porque la víctima tenía una truza con blondas rosadas. Eso no es justo. Por eso planteamos a través de una ley nacional con educación sexual integral y enfoque de género en todas las escuelas y en todos los espacios. Además, como parte de la reforma de género, eh, proponemos una ley integral trans para brindarle un proceso rápido, seguro y gratuito a las personas trans para que puedan cambiar sus datos en el DNI, algo que según el marco internacional es obligatorio de todos los países. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su opinión consultiva 24/2017, reconoce la identidad de género como un derecho humano que el Estado aún no garantiza, a pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional reconoce a la orientación sexual y la identidad de género como una categoría protegida por el Estado, como un bien jurídico que el Estado debe garantizar. Por eso, una ley integral trans es sumamente necesaria para poder brindarle una mejor calidad de vida a las personas trans que hoy no cuentan con la posibilidad de tener ni siquiera un documento que refleje su nombre. Pero además, la ley integral trans pretende buscar que mejorar la calidad de vida de las personas trans en materia de salud, de trabajo y de educación. Planteamos medidas para poder acabar con el bullying transfóbico que sufren las personas trans en las escuelas. Planteamos capacitaciones permanentes y un cupo laboral para las personas trans, que son las que desarrollan los trabajos más precarizados. Planteamos además un protocolo de atención en salud para evitar y prevenir futuros casos de transfobia que se ocasionan cuando las personas trans van a los establecimientos de salud a buscar atención. Además, buscamos despenalizar el aborto en todas las causales. Como Juntos por el Perú hemos sido claros y estamos en contra de los abortos clandestinos. También luchamos para ponerle fin a esa idea de que solamente una forma de familia vale, porque en la realidad existen familias diversas, existen madres solteras que crían a sus hijos, existen parejas del mismo sexo, y la ley está obligada a poder proteger a todas las familias. La ley tiene que adecuarse a la realidad y no viceversa. Por eso planteo una ley del matrimonio igualitario. Y por último, un sistema integral de cuidados para que quienes salgan a trabajar tengan la seguridad de que el Estado va a garantizar espacios de cuidado para nuestra niñez, para nuestros adultos mayores, para con las personas con discapacidad. Estamos, estamos abordando estas políticas y estas propuestas desde un enfoque interseccional, entendiendo que la inclusión tiene que darse tomando en cuenta todas las agendas, teniendo claro la lucha antirracista, la, el mejorar la calidad de vida para las personas con discapacidad, brindándole medidas afirmativas que les garanticen poder luchar en igualdad de oportunidades y condiciones. Ok, muchas gracias, Gaela. Para comentar o refutar la intervención de Gaela, tienes 1 minuto y medio, Adriana. Adelante. Muchas gracias. Primero me gustaría referirme a lo que señaló Gaela respecto al problema de los agricultores. Digamos que en ningún momento o yo he pretendido decir que el problema de los agricultores apareció el año pasado, simplemente me referí a las protestas que vimos durante el año pasado. Y quiero ser muy enfática en el que el derecho a la protesta es un derecho totalmente legítimo y es absolutamente necesario que se pueda ejercer el derecho a la protesta en una democracia. Sin embargo, ese derecho a la protesta se tiene que dar dentro de los límites legales y constitucionales del país. No se puede ejercer violando derechos de terceros, y cuando digo terceros no me refiero a los agricultores, me refiero a todas las personas que perdieron sus mercancías y que justamente porque se bloquearon las carreteras no pudieron llevar los alimentos que debían abastecer a las bodegas a las que ha hecho referencia Gaela. Personas que han perdido millones de soles porque la carretera estuvo bloqueada durante varios días y hay mercancías de alimentos que se vieron totalmente perdidas o que incluso se pudrieron.
Y también hubo propiedad pública dañada y hubo propiedad privada dañada y hubo terceros, me refiero a terceros a personas que estaban transitando por la carretera, que fueron también lesionados y que no tenían, digamos, mayor rol dentro del conflicto. Con eso me refiero a los terceros, no me refiero a que los agricultores sean unos terceros. Y respecto a la propuesta de inclusión social de Juntos por el Perú, Gael ha señalado que ellos plantean una propuesta que tome en cuenta todas las agendas. Sin embargo, a mí me parece muy preocupante que no se hable sobre educación, que creo yo que es nuestra primera herramienta para lograr una inclusión. Tenemos que ampliar la cobertura en educación, que más niños puedan acceder a educación, y no solamente a una educación, sino a una educación de calidad. Tenemos también que hablar de una inclusión a nivel territorial. ¿Qué hacemos con las comunidades que viven en las zonas más alejadas del país, a los cuales realmente no les llega el Estado? Es gracias a una iniciativa de la Marina de Guerra del Perú llamada las plataformas de itinerantes de acción social que pueden llegar servicios básicos como RENIEC, como BCR, como salud. Nosotros tenemos que también pensar en las comunidades que viven realmente abandonadas por el Estado. Tenemos que pensar también en la inclusión a nivel territorial. Las zonas de frontera en el país están totalmente abandonadas y hay muchísimos peruanos que se ven obligados a cruzar las fronteras para poder acceder a oportunidades y a servicios públicos. Y eso es inaceptable. Nosotros tenemos que lograr que el Estado llegue a todo el país, tenemos que lograr la igualdad ante la ley y garantizar que todos podamos ejercer nuestras libertades y nuestros derechos de manera efectiva. Entonces, me parece bastante preocupante que se hable de una agenda integral o de que se está tomando en cuenta todas las agendas y se deje de hablar de estos temas y sobre todo que se deje de hablar de la inclusión económica, que no se haya hecho ni una sola mención a la informalidad, que en realidad no es más que la exclusión de un gran sector de la población, de un gran sector de la economía, por el Estado que emite regulaciones y que emite trámites y leyes que le impiden a los pequeños empresarios y a los microempresarios poder adecuarse a la ley y poder sacar adelante sus negocios de manera formal. Entonces, me parece que están hablando de una agenda integral, pero sin embargo están dejando de lado los problemas profundos del país. Ok, Adriana, muchas gracias. Bien, ahora cada una de ustedes va a tener la posibilidad de hacerle una pregunta a su contrincante sobre los temas que hemos estado abordando durante esta conversación, durante esta charla, este debate. Así que terminó Adriana y empieza Adriana. Una pregunta para tu contrincante, Gaela. Adelante. ¿Yo? Sí, adelante, Adriana. Bueno, sí, mi pregunta para Gaela es la siguiente. Ella propone como una propuesta para luchar contra la inseguridad ciudadana, eliminar al Grupo Terna, que más allá de los cuestionamientos que pueden ser válidos respecto a su participación en protestas y en marchas, es un grupo clave para luchar contra la delincuencia callejera, es clave para luchar contra la microcomercialización de drogas, es clave para luchar contra las bandas criminales que están en la calle, digamos que cumplen un rol muy importante en la lucha contra la delincuencia. Entonces, me gustaría saber por qué es que está proponiendo la eliminación del Grupo Terna por completo. Y luego también me gustaría hablar de la ley de protección policial. Gaela dice que se tiene que derogar esta ley, que lo único que establece es que si un policía en el ejercicio de sus funciones y usando su arma de fuego de manera reglamentaria comete o genera lesiones o muerte, no es responsable penalmente. Y digamos que esto es algo que en cualquier país civilizado del mundo se aplica. Si nosotros pretendemos responsabilizar penalmente a la policía por el ejercicio, por el uso legítimo de la fuerza, en el ejercicio de su función, en el fondo estamos diciendo mejor que no haya policía. Estaríamos convirtiendo a la policía en una especie de serenazgo que no puede usar la fuerza para protegernos de la violencia que terceros pueden ejercer contra nosotros. Si la policía no puede ejercer el uso legítimo, reglamentario y legal de la fuerza sin ser procesados o metidos a la cárcel, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces me gustaría saber si quiere eliminar al Grupo Terna, que cumple una función muy importante en el combate de la delincuencia, y quiere responsabilizar penalmente a la policía por el uso legítimo de la fuerza, por el uso legal y reglamentario de la fuerza. Entonces, ¿qué plantea ella para poder luchar contra la delincuencia? ¿Quién tendría la posibilidad de utilizar la fuerza del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos? Muchas gracias, Adriana. Gaela, tienes 1 minuto y medio para responder esa pregunta. Adelante.
Bueno, primero me apena mucho que no se tome en cuenta una investigación que ha realizado la ONU en la que ha dejado claro cómo el Grupo Terno solamente sirvió para sembrar delitos en gente inocente en muchísimos casos, y esto no es, son hechos aislados, sino es sistemático y se ha comprobado durante las últimas marchas, ¿no? Por eso es necesario entender además que lo que estoy proponiendo es una propuesta integral para poder reformar la policía, ¿no? Yo creo que es necesario tener una institución que cuide y que proteja a la ciudadanía, no que le termine metiendo palos o bombas solo por ejercer su derecho a la protesta. Además, es necesario que se entienda que quienes tienen que resolver los problemas y los conflictos sociales son los políticos. Es el Estado quien tiene que dar solución a los agricultores, a los mototaxistas, a los transportistas, a los pescadores, a los trabajadores. Es el Estado el que ha sido incapaz de poder resolver estos problemas y ha empujado a la policía a tener que solucionar estos conflictos cuando la policía no puede solucionar estos conflictos, ¿no? Lo único que ha generado es un enfrentamiento inválido. Y creo que es necesario que se elimine el Grupo Terna porque en nada afecta la identificación de cada una de las policías, todo lo contrario, ayuda a transparentar los procesos. Y es algo fundamental para poder luchar justamente contra la delincuencia, para poder acabar con la criminalización de la protesta, que no solamente nos ha quitado a Inti y a Brian, sino que la policía ha venido asesinando en los últimos años en lugares como Espinar, en lugares como Bagua. O sea, esto no se trata de hechos aislados, por eso es necesario entender a la reforma como desde una mirada integral. Ojo, esta es una propuesta y no se puede calificar de civilizatorio o menos civilizatorio a quien propone algo, ¿no? Creo que hay que entender el carácter de la discusión, del planteamiento, del debate y del diálogo, ¿no? Creo que tiene que ser algo mucho más alturado. Ok, gracias, Gaela. Ahora tú tienes la posibilidad de hacerle una pregunta a Adriana. Adelante. Desde Juntos por el Perú apostamos por luchar contra los abortos clandestinos, por poner sobre la mesa políticas que nos ayuden a prevenir embarazos no deseados, por luchar de manera integral contra la violencia de género, y en ese camino hemos propuesto educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Sin embargo, he leído algunas entrevistas en las que Adriana sostiene que está en contra del aborto, incluso en casos de violación. Le pregunto directamente a Adriana si está de acuerdo con que una niña de 11 años continúe con un embarazo forzado producto de una violación y cómo prevendría esto. Ok, Gaela, muchas gracias. Adriana, tienes 1 minuto y medio para responder esa pregunta. Gracias. Me gustaría referirme brevemente a lo que ha señalado Gaela respecto a la policía. Una reforma integral no puede pasar por quitarle a la policía los medios que tiene para cumplir con su función. Si nosotros vamos a responsabilizar penalmente a la policía por usar la fuerza de manera reglamentaria y de manera legal, en el fondo estamos prácticamente eliminando los medios que tienen para poder hacerle frente a la delincuencia. Entonces creo que no es posible hablar de una reforma integral que pase por eliminar la protección que tiene la policía. Cuando yo he hablado de sociedades civilizadas, me refiero a sociedades civilizadas en el sentido de que tienen democracias sólidas y que es un estándar en este tipo de países que la policía puede ejercer el uso legítimo de la fuerza. No he señalado que la propuesta sea poco civilizada, sino que en cualquier país en donde existe la democracia y esa democracia es sólida, la policía tiene el uso legítimo de la fuerza para combatir a la delincuencia y a las personas que violan los derechos de terceras personas. Respecto al tema que mencionas, Gaela, yo efectivamente estoy en contra del aborto. Yo considero que hay vida desde la concepción. Considero que desde que existe un cuerpo humano vivo con un ADN distinto al de la madre, existe una persona. Considero que no pueden ser separados en categorías distintas porque hacerlo implica tener una visión utilitarista de lo que es una vida humana, que la vida tendría únicamente valor en función de lo que su cuerpo puede o no puede hacer. Y es cierto que el concebido está en una etapa muy temprana de desarrollo, pero es un ser humano al fin y al cabo, y pretender decir que su vida tiene valor o no tiene valor en función a la etapa de desarrollo en la que está es una visión muy utilitarista que atenta contra la dignidad humana. Y también permitir el aborto en casos de violación, desde mi punto de vista, también implica tener una visión relativista del valor de la vida.
Si nosotros permitimos el aborto en casos de violación, lo que estamos diciendo es que la vida humana solo tiene valor en la medida en que es querida o no por su madre. Y creo yo que eso también atenta profundamente contra la dignidad humana. Yo creo que toda vida es valiosa y el derecho a la vida es el primer y el más esencial derecho que tenemos. Si nosotros no logramos proteger el derecho a la vida, en realidad no se puede hablar de la protección de ningún otro derecho. Ahora, yo considero que las madres que han resultado embarazadas producto de una violación, y si son menores de edad, peor aún, considero que han sido víctimas de un crimen terrible, que atraviesan una tragedia humana. No, mi postura no pretende decir que eso no es así, porque es evidente que es así. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos del Estado tienen que ir en darles todo el apoyo emocional, psicológico y económico que necesitan para que no vean sus proyectos de vida truncados. Pero creo que eso no puede pasar o no puede implicar por atropellar el derecho de un tercero, que es el concebido. Entonces lo que yo planteo es aumentar el apoyo que el Estado le da a estas personas, ya sean mayores o menores de edad. Por supuesto que si la vida de las madres está en riesgo, el aborto debería permitirse, y de hecho está permitido, el aborto terapéutico está permitido, y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, considero que nosotros no podemos pretender atropellar el derecho del concebido por proteger a la madre. Tenemos que luchar por proteger ambas vidas y prestarle a esas madres todo el apoyo necesario para que no vean truncados sus proyectos de vida. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Gaela en que nosotros tenemos que promover la educación sexual y promover el acceso a anticonceptivos, pero yo me quedo hasta ahí. Yo creo que nosotros tenemos que atacar el problema de raíz, tenemos que evitar las causas de las violaciones, tenemos que atacar la violencia sexual, tenemos que darle educación sexual a las mujeres, tenemos que darle acceso al control de la natalidad, pero no podemos permitir que se atropelle en la vida de un tercero. Bien, muchas gracias Adriana, a ambas en realidad. Vamos con la siguiente sección, defiende tu postura. Cada candidata, perdón, tendrá la opción de emitir su opinión respecto de un tema controversial. Yo les voy a dar 3 temas y ustedes van a elegir uno y van a emitir su opinión o su postura respecto a ese tema. Terminó Adriana, empezamos con Adriana. Te voy a dar 3 temas y tú vas a elegir uno para que puedas emitir tu postura respecto a ello. Unión civil, eutanasia y legalización de la marihuana. Tienes que elegir uno. Legalización de las marihuanas. Bien, tienes 1 minuto y medio para emitir tu postura, tu opinión respecto de la legalización de la marihuana. Adelante. Bueno, yo considero que el uso de la marihuana, ya sea medicinal o recreativo, debería estar permitido. Considero que si una persona adulta toma la decisión de consumir una sustancia, digamos, psicoactiva, está en toda la libertad de hacerlo en su tiempo libre, y creo que todas las personas adultas son libres de hacer con su vida lo que mejor deseen, ¿no? Creo también que no hay ningún fundamento lo suficientemente sólido como para permitir que se consuma el alcohol, para permitir que se consuma tabaco, que sabemos que tienen efectos comprobados, dañinos contra la salud, pero que por otro lado la marihuana en realidad no se permita cuando no es que tenga efectos mucho más negativos que esas dos sustancias. Entonces, ¿por qué permitir unas y no la otra? En ese sentido, yo considero que nosotros tenemos que admitir el uso medicinal, mejorar la ley que se aprobó en el Congreso, no el actual, sino el anterior, porque esta ley creo que le entregaba a los laboratorios y a las farmacéuticas el monopolio de la venta y de la producción del cannabis medicinal. Yo creo que eso no debe ser así, porque justamente también hay una gran oportunidad para desarrollar una industria del cannabis medicinal, y nosotros como país no podemos desaprovechar esa oportunidad. Y como ya señalé, creo que también se debe permitir el uso recreativo del cannabis. Y considero que no hay, digamos, mayor fundamento para interferir con las decisiones que los adultos libres puedan tomar respecto a sus vidas. Ok, gracias Adriana. Gaela, tienes 40 segundos para comentar o refutar la postura que tiene Adriana Tudela respecto de la legalización de la marihuana. Adelante. Yo también estoy a favor de la legalización de la marihuana. Solo quiero aprovechar estos segundos para dejar claro dos cosas, ¿no? Primero, Juntos por el Perú aborda
una educación de calidad integral con enfoque de género de manera gratuita en el plan de gobierno. Y segundo, Adriana ha hecho referencia a los estándares internacionales. Sin embargo, según los estándares internacionales, obligar a las niñas a continuar con embarazos forzados es tortura. Someterlas a que continúen con esos procesos, aún a sabiendas de que un embarazo pone en peligro su vida y tiene efectos colaterales y consecuencias dañinas, es tortura, ¿no? Entonces hay que usar los estándares internacionales para todo, ¿no? Como también para reconocer el matrimonio igualitario, como también para reconocer los derechos humanos, como también para reconocer la identidad de género. Creo que el marco internacional termina siendo un gorro que garantiza los derechos humanos y en todos los casos, no solamente usarlo cuando una parte de ello me gusta, ¿no? Ok, gracias, Gaela. Ahora te voy a dar 3 temas a ti para que puedas elegir uno y emitas tu opinión o tu postura al respecto. Los temas son Está, los siguientes. ¿Perdón? está ¿Se congelado, me perdón. escuchó? Está congelado. A ver, ya, ahora sí te escucho. Ok, te voy a brindar 3 temas para que puedas elegir uno y emitas tu postura al respecto, ¿ok? Ok. Los temas son los siguientes. Cierre del Congreso, vacancia presidencial y manejo de la pandemia. ¿Cuál de estos temas quisieras elegir? Manejo de la pandemia. Adelante, Gaela, tienes 1 minuto y medio para hablar respecto del manejo de la pandemia. Bueno, yo creo que ha habido un mal manejo de la pandemia, tanto en la gestión anterior como en la actual, ¿no? Lamentablemente se cree que el Perú es igual aquí y en las fronteras, en el campo y en la ciudad, y no es así, ¿no? No se han otorgado medidas diferenciadas, sobre todo para las personas indígenas, no ha habido un plan de salud intercultural, no ha habido medidas para poder prevenir la violencia de género en medio de toda la primera ola, y por eso hemos visto una cuarentena llena de violaciones, llena de feminicidios, a las mujeres en sus entornos familiares, en sus casas, ¿no? Eso ha sido perjudicial para las mujeres y lamentablemente se sigue repitiendo ahora durante la segunda ola, porque el actual gobierno no ha sido capaz de empujar medidas diferenciadas, ¿no? Al igual que el gobierno anterior, no ha sido capaz de hacerle llegar la ayuda del gobierno a quienes más lo necesitan. Hay hogares de artistas, hogares de personas trans, hogares de microempresarios, de pequeños empresarios que no recibieron ningún tipo de ayuda, ¿no? Y además tampoco se le ha brindado una ayuda suficiente a los pequeños agricultores o a las MIPES, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eso ligado además a no haber reforzado la primera línea de atención ha sido sumamente perjudicial para el país, ¿no? Además, hemos visto cómo las clínicas privadas han dejado de atender a mucha gente o ha terminado endeudando a los pacientes y eso ha contribuido también a tener una alta cifra de muertes en este país por COVID, sumado a la precariedad del sistema de salud. Entonces creo que desde todos lados ha habido un mal manejo, ¿no? Empezando por el nefasto de Vizcarra, sumado a Massetti, y además a todo este círculo que se ha vacunado a espaldas y escondidas a espaldas de la población, ¿no? Entonces, en este caso, creo que a todas luces ha habido un mal manejo en el que solamente se ha favorecido a quienes tenían cargo y a sus amigos, familiares y allegados, ¿no? Es algo que se ve reflejado en las redes sociales. Uno termina viendo en las redes sociales por todos lados, conocen a tal, ¿cómo hago para conseguir tal cama? Porque lamentablemente se ha privatizado la salud, ¿no? Y se pretende hacer lo mismo ahora con las vacunas, en vez de garantizar su distribución gratuita, algo que pone en peligro y en riesgo sobre todo a quienes menos tienen, porque esta pandemia nos ha demostrado cómo las oportunidades o la precariedad y las desigualdades han marcado nuestras posibilidades de sobrevivir, han marcado nuestras posibilidades de poder atendernos, de poder acceder a salud, ¿no? Entonces, en ese camino creo que urge reevaluar estas medidas y abordar como se debe esta pandemia, ¿no? Teniendo claro que la cuarentena no es suficiente, menos en un país con tanta informalidad, menos en un país con tantos trabajos precarizados, con empleos informales, con mucha gente que no tiene asegurado los gastos de su canasta básica familiar o su cadena de pagos, ¿no? Entonces ahí hay que, además de la cuarentena, implementar otros mecanismos que le permitan a la gente seguir trabajando, que le permita a la gente
seguir generando sus monedas que les permita a la población seguir existiendo, sobreviviendo, alimentándose y no tener que escoger entre quedarse en casa y morir de hambre o salir y contagiarse para morir de COVID, ¿no? O sea, es fundamental tener que empujar un programa integral de salud como el que proponemos desde Juntos por el Perú con Verónica Mendoza. Ok, Gaela, muchas gracias. Adriana, 40 segundos para hablar sobre el manejo de la pandemia que hemos tenido en el país. Adelante. Bueno, yo estoy de acuerdo con Gaela en que el manejo de la pandemia, sobre todo desde el Estado, ha sido paupérrimo y creo que las cuarentenas son únicamente útiles en la medida en que nos logran ganar tiempo y lamentablemente este gobierno y el anterior han desperdiciado el tiempo, han utilizado las cuarentenas como única medida y en realidad lo que están haciendo es limitar el derecho de los ciudadanos a poder salir a ganarse la vida. Entonces yo también considero, al igual que Gaela, que las cuarentenas tienen que ser mucho más focalizadas, que se tiene que hacer un testeo masivo con pruebas moleculares para poder determinar en dónde están los focos de contagio y hacer cuarentenas a nivel distrital, no hacer cuarentenas en regiones enteras, porque eso, digamos, entorpece la reactivación económica. Y considero justamente que la inversión privada, el trabajo de los privados, es el verdadero motor del país, es el verdadero motor de la reactivación económica. Y nosotros no podemos encerrar a todo el mundo por negligencia del Estado, y al final son los más pobres y los informales los que pagan el precio de esta ineficiencia. Y me gustaría referirme brevemente a lo que señaló Gaela respecto a la privatización de la salud. Eso no es así, el 95% de las prestaciones de salud a nivel nacional las realiza el Estado. Nadie niega que han habido problemas con las clínicas privadas, pero pretender únicamente culpar a las clínicas privadas que representan el 5% de las prestaciones de salud a nivel nacional, evidentemente es mirar hacia otro lado, evitar ver el problema de fondo, que es que el Estado ha sido profundamente ineficiente en la gestión de la salud. Si las personas se han visto en la obligación o la necesidad de acudir a una clínica privada, a pesar de que eso iba a implicar una deuda gigantesca, es porque está fallando la salud pública, y es ahí en donde está el problema que nosotros tenemos que atacar. Tenemos que reformar el sector salud para que el Estado pueda dar un servicio público de calidad, con eficiencia y con una gestión que sea racional y que logre resultados óptimos. Ok, muchas gracias, Adriana. Vamos a la sección coyuntura, una de las últimas ya. Y realmente es ineludible no poder tocar el tema del escándalo de las vacunas. Creo que a un gran sector del país, de la población, le ha generado un montón de indignación lo que ha sucedido, ocultar este tipo de información al pueblo y usar de manera irresponsable estas vacunas que pudieron ser para personas que realmente lo necesitaban, personas que están... Adriana, ¿qué sensación te dejó enterarte ayer sobre este escándalo de las vacunas? Bueno, debo decir que al principio, cuando me enteré que Martín Vizcarra se había vacunado él y su esposa, sentí muchísima indignación. Yo debo decir que yo ya tenía una muy mala opinión del señor Vizcarra. Yo considero que es una persona que ha sido nefasta para nuestra democracia, que ha atropellado sistemáticamente nuestras instituciones, que ha atropellado sistemáticamente nuestra Constitución con la única finalidad de concentrar poder para sí mismo y para abusar de este poder. Y ahora ha quedado en evidencia que sí, era un incapaz moral, porque ha utilizado el poder, ha atropellado nuestras instituciones para concentrar poder en beneficio propio. Eso ha quedado clarísimo. Y luego, cuando ya salió a la luz que había muchísimos otros funcionarios que habían accedido a la vacuna en secreto, a escondidas, mientras miles de peruanos morían, mientras nuestro personal de salud estaba en primera línea sin vacunas, la verdad es que no solo me dio indignación, sino un poco ya de tristeza y desesperanza. Realmente creo que este tipo de cosas nos hacen perder la confianza en nuestras autoridades, nos hacen perder la confianza en nuestras instituciones, y eso es justamente lo que tenemos que recuperar. Y justamente es por eso que yo estoy postulando al Congreso, porque creo que si nosotros logramos implementar los cambios necesarios en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema de elección, vamos a poder generar los mecanismos para recuperar esta confianza, para volver a creer en nuestras autoridades, para volver a creer en nuestras instituciones y para volver a creer en que sí podemos ser un mejor país que el que somos hoy. Yo sé que ver todo lo que está pasando es muy desmotivante, es indignante y le hace a uno pensar que todo está perdido, que todo anda mal, pero yo creo que tenemos que lograr mirar más allá de las responsabilidades de las personas, porque al final todo lo que está sucediendo es por culpa de malas personas, de personas que están aprovechando el poder en beneficio propio.
Y nosotros tenemos que lograr mirar más allá de eso y no perder la esperanza en que nosotros sí podemos ser un mejor país, que sí podemos ser una democracia más sólida, que sí podemos seguir creciendo, que podemos ser un país más unido, un país con igualdad ante la ley, un país en donde los que están en el poder no abusen de ese poder, en un país en el cual el poder político sea limitado y un país en el cual todos podamos ejercer libremente nuestros derechos y libertades. Entonces, si bien digamos que es una situación que genera mucha indignación y mucha tristeza, creo que haría un llamado a la ciudadanía a que no se dejen desmotivar o a que no se dejen desesperanzar por estas situaciones, porque creo que las cosas sí pueden mejorar si trabajamos en base a ello. Muchas gracias, Adriana. Gaela, tú fuiste una persona bastante activa en las marchas ocurridas en noviembre cuando vacaron al presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, y asumió el mando Merino. Yo te quiero preguntar, que yo tengo muchos amigos y amigas que salieron a marchar eh, y ellos afirman de que no salieron a marchar por Vizcarra. Digamos, Vizcarra no fue el motivo por el cual salieron a marchar. Sin embargo, yo te quiero preguntar a ti, si tú hubieras en el mes de noviembre sabido de este escándalo de las vacunas, ¿hubieras salido a la calle de igual forma a protestar con el ahínco y el esfuerzo con el que lo hiciste? Claro que sí, eso no era una defensa Vizcarra, era una defensa del país, era una lucha contra los golpistas, contra los vacadores, contra los que habían demostrado que los problemas del país no les importaba, que lo único que les interesaba era apoderarse del Ejecutivo, nombrar un tribunal constitucional a su medida, continuar con impunidad en medio de todo este sistema, y lo hicieron en medio de una crisis, agravando la situación. O sea, Vizcarra es un tipo nefasto, corrupto, mentiroso. Sin embargo, nosotros lo denunciamos antes de la vacancia. Es alguien que ha dado un paquetazo laboral, que ha empujado una ley de productividad y competitividad laboral que en la práctica viola derechos laborales de la clase trabajadora, de trabajadores y trabajadoras. Es alguien que ha insistido en tener que empujar proyectos mineros que no obedecen criterios ambientales. O sea, de hecho, Vizcarra no, nunca ha sido un aliado y nunca esperé nada de Vizcarra, como tampoco espero nada de Sagasti. Sin embargo, hay que entender que quienes salimos a las calles no hemos salido a defender a Vizcarra, ni a defender sus medidas, ni nada por el estilo. De hecho, exigíanos una investigación exhaustiva, exigíanos que apenas termine su gobierno sea puesto tras las rejas por los delitos que está cometiendo, ¿no? Entonces, eso no ha pasado porque han terminado vacándolo y mira todo lo que hemos sabido y sigue suelto, sigue en libertad como si nada. Cuando pensábamos que no nos podía decepcionar más, sale esta noticia de las vacunagate para poder demostrarnos que Vizcarra, que Massetti, que toda esta argolla de funcionarios han usado la vacuna a escondidas, de espalda a la ciudadanía. Esto no hace más que decepcionarnos de esta clase política, pero también confirma la corrupción y la mafialidad con la que han actuado estos años. O sea, yo vengo viendo políticos desde que tengo uso de razón y creo que esta vez han tocado fondo, han ido más allá de lo permitido y además esto demuestra su egoísmo, esto demuestra que el país no les importa nada. A estos políticos nada los diferencia de los que trafican con el oxígeno. O sea, por eso es necesario entender la situación en la que nos encontramos. Y es lamentable que los golpistas de noviembre hoy pretendan o afinen su puntería en la mesa directiva y pretenden desestabilizar la mesa directiva del Congreso para tomar el poder del Congreso, para intentar volver a tomar el poder del Ejecutivo. Por eso tenemos que dejar claro que la defensa no fue para Vizcarra y que los abusos y los delitos de Vizcarra no los hace santos, no le quitan los golpistas. Por eso es necesario alertar a la población y entender que la única manera de ponerle fin a toda esta clase política tradicional es a través de las elecciones de este 11 de abril. En ese momento vamos a poder vacar a todos los políticos tradicionales, a todos los partidos golpistas, aquellos que hacen política terruqueando, aquellos que hacen política desde los libros, de espaldas a lo que vive la gente de a pie en la calle, de espaldas a lo que viven los pequeños agricultores, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, la niñez, las juventudes, los adolescentes, los adultos mayores, las personas
con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y de género. Es un momento de pelear por la igualdad y a pesar de que toda esta situación esté mal, creo que también es una posibilidad de poder empujar cambios de fondo, como los que está promoviendo Verónica Mendoza con Juntos por el Perú. Gaela, se les dice vacadores a los congresistas, a estos 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia, se les dice vacadores porque lo que se alega o lo que se afirma es de que esa vacancia era un invento, ¿no? No procedía, y se recurrió a una figura establecida en la Constitución que es la incapacidad moral permanente. Con todo lo que se sabe ahora de Vizcarra y su círculo, ¿no crees de que se había demostrado una incapacidad permanente? ¿No crees de que realmente Martín Vizcarra era un incapaz moral y que encajaba perfectamente en la figura de incapacidad moral establecida en la Constitución? A ver, la Constitución es clara y señala presupuestos procesales, y esa vacancia no cumplía con los presupuestos procesales. Se dio sobre la fuerza de los votos, de quienes querían ocupar el Ejecutivo y nombrar a un tribunal constitucional a su medida. No siguió los procedimientos, no obedece los criterios que señala la Constitución. Ha sido únicamente elaborado por esta clase política tradicional para seguir viviendo en toda impunidad. Y no ha sido pensando en quienes menos tienen, no ha sido pensando en la ciudadanía, no ha sido pensada en la crisis sanitaria. De hecho, todo lo contrario, lo único que ha hecho es afectar más la crisis. Lo único que ha ocasionado es que mientras miles de peruanos y de peruanas se morían a lo largo y ancho del país, había un grupo que seguía negociando y dándose favores, vacunándose en silencio y escondidas. Eso es lo único que se ha seguido afirmando. Y por eso hay gente de todos lados en este círculo. Por eso reitero la necesidad de tener que vacar a toda esa clase política y a todos esos partidos golpistas. Adriana, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, a mí me preocupa mucho lo que escucho por parte de Gaela, porque parece que yo hubiese preferido mantener a Martín Vizcarra en el poder. Yo creo, no creo, la Constitución señala muy claramente cuáles son los procedimientos para poder declarar la incapacidad moral de un presidente de la República, y los criterios que se siguieron para declarar la incapacidad moral de Martín Vizcarra fueron exactamente los mismos criterios que se siguieron cuando se intentó vacar a PPK y cuando se vacó a Alberto Fujimori. No hay ninguna diferencia entre esos tres casos. Se respetaron todos los procedimientos y Gael habla de la dictadura de los votos, pero en una democracia las decisiones se toman a través de las votaciones mayoritarias. En el Congreso las decisiones las toma la mayoría de los congresistas y en ese caso en particular se requería una mayoría calificada de 87 votos que incluso fue excedida. Se vacó a Martín Vizcarra con 105 votos. Yo creo que la historia o los hechos posteriores han demostrado claramente que Martín Vizcarra era efectivamente un incapaz moral. Yo creo, más allá de que los hechos han demostrado que el Congreso tenía razón al declarar la incapacidad moral del presidente, independientemente de eso, la incapacidad moral era perfectamente constitucional. No hay, digamos, mayor fundamento constitucional para decir que no lo era. El Tribunal Constitucional ya sí lo ha señalado al declarar la inadmisibilidad de la demanda que se presentó. Y creo que pretender decir lo contrario, en el fondo, es decir que ustedes preferirían que Martín Vizcarra siga en el poder. Entonces, realmente me parece lamentable, creo que es evidente que sí procedía y que sí era pertinente de la declaración de la incapacidad moral de Martín Vizcarra, y también me gustaría saber por qué Gaela piensa que fue un golpe de Estado que una mayoría parlamentaria, digamos, vacara a Vizcarra y eligiera a Merino, y no le parece, digamos, una dictadura que esa misma mayoría haya elegido con sus votos al presidente Sagasti. Creo que ahí hay un doble estándar o una confusión en cuanto a la interpretación del texto constitucional que francamente, digamos, no se apega a la realidad. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, ¿no? O sea, acaba de cerrarse un congreso, el cual no era de gusto de la población, y el nuevo congreso que tenía muy poco tiempo, fueron 105 de 130, ¿no? No me parece eh, un golpe, por así decirlo, porque realmente yo creo que hoy, con todo lo que se ve, Dios nos libre de que Vizcarra no se haya quedado en el poder, porque quizá muchas de estas cosas no se hubieran sabido, es mi opinión, y bueno, ya estamos en la parte de conversación, entonces sí puedo emitir lo que yo pienso.
Para cerrar ya, ustedes están bajo un proyecto de Hernando de Soto y Verónica Mendoza respectivamente. Yo quería saber cuánto conocen ustedes a sus candidatos y candidata, eh, qué saben de ellos, cómo podrían describirlos en un minuto. Adriana, ¿cómo describirías a Hernando de Soto en un minuto? ¿Lo conoces? Bueno, sí, sí, lo conozco, he conversado con él, creo que es una persona que le ha dedicado toda su vida profesional a encontrar soluciones concretas para los problemas que enfrentan los países en vías de desarrollo a nivel mundial. No solo le ha dedicado su vida entera a estudiar el fenómeno de la informalidad en el Perú, y acá quiero ser muy clara, él ha estudiado este problema a nivel de campo. Él ha hecho trabajo de campo durante muchísimo tiempo y es mentira o digamos, hay mucha mala intención cuando se pretende decir que él es un académico de escritorio, porque es lo más alejado a un académico de escritorio. Él es una persona que ha logrado aplicar sus conocimientos académicos a la realidad, que ha hecho estudios de campo, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Él ha prestado asesorías para encontrar soluciones de mercado a los problemas que enfrentan más de 30 países en el mundo, ha hecho consultorías en Sudáfrica, en El Salvador, en Haití, en muchísimos otros países que enfrentan problemas similares a los que enfrenta el Perú. Y en ese sentido, yo considero que Hernando de Soto es una persona plenamente capaz, plenamente preparada para lograr encontrar las soluciones para los problemas de fondo que enfrentamos como país. Creo que uno de ellos es la informalidad, que creo yo es el gran drama que enfrenta este país, porque en el fondo lo que implica es que no hay igualdad ante la ley, implica que hay un Estado que solamente emite regulaciones pensando en los grandes, excluyendo a los pequeños, y nosotros no podemos seguir viviendo en un país así. Y en ese sentido considero que Hernando de Soto es la mejor opción para este 2021. Espero que las personas puedan informarse sobre él, sobre su trayectoria, sobre sus capacidades, sobre su formación, y puedan realmente convencerse de que él realmente nos va a poder ayudar a salir de esa crisis económica y lograr encontrar soluciones a largo plazo para nuestros problemas. Ok, gracias Adriana. Gaela, ¿cuánto conoces a Verónica? ¿Qué me podrías decir de ella en un minuto? ¿Por qué tendría que ser la presidenta del Perú, la primera presidenta del Perú? Adelante. Dos cosas antes de eso. Primero es que el caso de Vizcarra, de Alberto de Fujimori y de PPK no son lo mismo. Alberto renunció igual que PPK. A Vizcarra lo vacaron sobre la fuerza de los votos. Y sigo creyendo que Vizcarra es un corrupto y nefasto. Pero también sigo creyendo que eso es un golpe. Y lo que el Tribunal Constitucional hizo es sustracción. Algo que en derecho se conoce como poder inhibirte de tratar la materia. No dijo que era legal esa vacancia. Solo eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a Verónica, pues yo la conozco hace muchísimos años, la vi luchando ese congreso contra fujimoristas, contra apristas, contra un grupo de congresistas corruptos levantando la voz ahí en defensa de los pequeños agricultores, en defensa de la diversidad sexual, de las mujeres, alzando la voz fuerte y firme para poder defender los derechos de quienes menos tienen. He construido junto a ella un partido político, la he acompañado en la campaña del 2016, he postulado en la lista de Juntos por el Perú en la alianza que tiene Nuevo Perú en el 2020 y he seguido haciendo política durante todos estos años con ella. Pero además de todo eso, mientras Hernando de Soto se mandaba emoticones por WhatsApp con los dictadores con los que ha trabajado, Verónica Mendoza se la pasó toda la pandemia brindando soluciones y propuestas de manera permanente y constante desde el inicio de la pandemia y durante toda la pandemia. Lo ha hecho durante todos estos años. Ella ha estado ahí en la lucha de la ley Pulpín, ella ha estado ahí en el Ni Una Menos, ella ha estado ahí donde se tenía que defender los derechos de la diversidad sexual, donde exigíamos igualdad, donde luchábamos por el matrimonio igualitario, donde luchábamos por la ley de identidad de género, donde pretendíamos y luchábamos por acabar con las violaciones correctivas, donde luchábamos contra las desigualdades, donde luchábamos por las reivindicaciones de la agenda agraria, donde luchábamos por quienes menos tienen, por las personas con discapacidad, por los adultos mayores, por la niñez, por las mujeres, por las juventudes, donde luchábamos por la ciudadanía en general. Ella en este momento emprende una propuesta que busca transformar de manera profunda el país porque no quiere seguir poniendo curitas a la herida, porque como partido hemos venido construyendo una propuesta durante todos estos años, que es la que más se ajusta a poder acabar con estas desigualdades. Es la única que le garantiza cambios reales y de fondos a este sistema, que nos ha demostrado que no, el problema no son solo las personas, el problema tiene que ver con las personas y tiene que ver también con el sistema.
es un conjunto de cosas y de responsabilidades compartidas en las que asumimos nuestra responsabilidad. Por eso estamos aquí haciendo política con el corazón en la mano, con las convicciones tatuadas en la piel, luchando con todas nuestras fuerzas por la igualdad. Ok, muchas gracias. A ver, mismo estilo entrevista de trabajo, perdón. Quisiera que cada una me comente respecto a algún posible defecto que podría tener su candidato. Por ejemplo, Adriana, ¿tú crees que el tema de la edad podría ser un impedimento para Hernando de Soto en su aventura como candidato a la presidencia de la República? No, Breve, yo creo por que favor. Hernando de Soto está, efectivamente, es una persona mayor, tiene 79 años, pero es una persona que está en todos sus sentidos, es una persona 100% lúcida, que tiene clarísimo cuáles son las soluciones que tenemos que implementar como país. No es cierto que se haya mandado emoticones con, no sé exactamente a quién se estaba refiriendo a ella. Hernando de Soto es una persona que no solo está en plena lucidez y que realmente sabe cuáles son las soluciones, porque son soluciones que ya ha probado en otros países. Y es una persona que es capaz, que es lo más importante, de pasar por encima de las diferencias ideológicas, a diferencia de la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, que no puede, digamos, distinguir entre realidad e ideología. Hernando Soto es una persona que es capaz de pasar por encima de las diferencias ideológicas para poder lograr soluciones en beneficio de la ciudadanía, de las personas. Entonces, digamos que Hernando Soto está dispuesto a conversar con personas con las cuales no se coincide en todo, en beneficio de las personas de carne y hueso. Y creo que eso es algo importantísimo y eso es algo que hay que rescatar de Hernando Soto. Gracias, Adriana. Gaela, Eh, ¿qué sientes tú o qué sensación te genera cuando lees o cuando escuchas que asocian a Verónica Mendoza con el chavismo? A mí la verdad, mientras escucho a Adriana describir a Verónica, se me viene a la mente una persona con un fusil en la mano que no dialoga y que pretende imponer sus ideas, que no habla con nadie más y que dispara para poder imponer lo que piensa. Y no es así. Verónica Mendoza ha sido congresista de la República y ha dialogado con todas las fuerzas políticas, ha debatido y puesto sus propuestas sobre la mesa, no ha baleado a ningún congresista, no ha pateado a ningún político, lo único que ha hecho es avanzar con una propuesta que ella considera, ¿no? Y ha construido un partido político, no ha ido a, a soltar balas, sino en realidad lo que estamos haciendo es ponerle por encima de la mesa a los electores una propuesta con cambios profundos, ¿no? Es lamentable cómo se pretende vincular a Verónica Mendoza con Venezuela, con la dictadura de Venezuela. Es lamentable cómo se pretende usar el terruqueo para descalificar a una mujer que ha hecho política demostrando su convicción y su vocación de servicio durante todos estos años. Podemos o no estar de acuerdo con las ideas, pero esa forma de caricaturizar y de terruquear y de formar sobre el miedo una idea equivocada de quién es Verónica Mendoza, es una forma de política que no necesitamos, porque eso no es política, eso es más de esa política tradicional que no necesitamos. Esa es la política de Vizcarra, esa es la política de PPK, esa es la política de Fujimori, esa es la política repetida que tanto daño le ha hecho al país, ¿no? Es momento de poner sobre la mesa ideas, propuestas, de debatirlos con altura, estaremos o no de acuerdo. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con Adriana en el hecho de poder despenalizar el consumo de la marihuana. Habrá puntos en los que no estemos de acuerdo y habrá que además someterlos a votación y no tiene que ver la dictadura de los votos ahí. Yo creo que hay situaciones en las que basta con los votos, pero hay situaciones además de los votos se necesitan algunos presupuestos procesales, ¿no? Así que yo creo que lo que yo hago es política y lo que hace Verónica también, ¿no? Nosotros no vamos con un fusil a poder imponer nuestras ideas en la calle, no nos vamos disparándole al político que no piensa como yo, o creo que Adriana va a salir completa después de esta entrevista, no va a salir con un ojo menos o sin un brazo, ¿no? Esa forma de hacer política no la necesitamos, tenemos que poner por encima de la mesa nuestras ideas, nuestras propuestas, y habrá que encontrar coincidencias,
Habrá que, sobre el debate, pensar y repensar nuestras posturas, nuestras propuestas y avanzar sobre lo que le preocupa a la ciudadanía. Ok, Gaela, muchas gracias. Bien, por último, cada candidata tendrá un máximo de 1 minuto para hacer el cierre de su participación en Martes Social, brindando reflexiones finales y la invitación a la ciudadanía a informarse sobre las propuestas de los candidatos para las elecciones generales 2021. Empezamos contigo, Gaela. De 1 minuto. Bueno, yo quería agradecer por el espacio, agradecer a quienes nos han escuchado y señalar la necesidad de tener que entender la situación en la que nos encontramos. No es un momento para ponernos de costadito, es un momento para abacar a todos esos políticos tradicionales, para ponerle fin a cada uno de sus partidos golpistas, para poder luchar por la igualdad con nuestros votos, para poder pelear con nuestro futuro en las elecciones, para hacer campaña con aquella propuesta que nos garantice cambios profundos, cambios reales. Por eso estoy aquí, luchando por entrar a ese Congreso, para ponerle fin a la educación machista a través de una reforma de género, para acabar con la criminalización de la protesta a través de una reforma policial, para garantizar el pago de cada uno de estos cambios profundos a través de una reforma tributaria, pero sobre todo para poder pelear con todas mis fuerzas por una segunda reforma agraria para brindarle una mejor calidad de vida a esos campesinos, a esos pequeños agricultores que se mueren labrando la tierra y que a la edad de 80, 90 años siguen trabajando en el campo porque no tienen otra alternativa para poder costear sus gastos, para poder luchar por esa gente que ha olvidado el Estado y que se ha olvidado de estos políticos tradicionales. Postulo por la igualdad. Voy con Verónica Mendoza en la lista de Juntos por el Perú por Lima con el número 13. Un abrazo, Jayaya. Muchas gracias, Gaela. Adriana, 1 minuto, reflexiones finales. Adelante. Bueno, nada, agradecer el espacio, Alonso, muchas gracias por la invitación, agradecer a Gaela también por el intercambio de ideas. Solo quiero dar un mensaje final, decir que nosotros tenemos que luchar, es momento de luchar por la defensa de nuestras libertades, por la defensa de nuestros derechos. Tenemos que entender que los problemas que enfrentamos como país están en un problema básicamente de gestión desde el Estado. Nosotros tenemos que enfrentarnos a este Estado que no ha hecho más que ponernos trabas a nuestro libre desarrollo. Tenemos que luchar contra el mercantilismo, contra este Estado que dicta normas y leyes en beneficio de las grandes empresas, excluyendo a los pequeños empresarios y a los peruanos emprendedores que no tienen la capacidad de poder hacerle frente a esta hiperregulación que se emite desde el Estado. Tenemos que abrir nuestro mercado para que haya cada vez más competencia en igualdad de condiciones y lograr una verdadera libertad económica. Yo creo que tenemos que también entender que los preceptos de la libertad económica que hemos tenido en el país desde los 90 en adelante nos han llevado a tener un crecimiento económico sin precedentes en nuestra historia. Hemos logrado sacar a millones de la pobreza, más de 6 millones han dejado atrás la pobreza, más de 2 millones han dejado atrás la pobreza extrema. Hemos logrado reducir también la desigualdad. El 10% más pobre de la población ha incrementado sus ingresos en casi 60% en los últimos 15 años, mientras que el 10% más rico solo lo ha incrementado en 9%. Así que son justamente los más pobres y los más vulnerables los que más se han beneficiado de la libertad económica. Hemos logrado crear una clase media que hasta antes de la pandemia representaba el 40% de la población. Entonces nosotros tenemos que entender, tomar lo bueno y seguir por ese camino mejorando las cosas que no funcionan. Nosotros tenemos que lograr que nuestro sistema económico sea realmente libre, que no hayan grupos de poder que abusen de ese poder, y tenemos que favorecer la libre competencia y sobre todo la limitación del poder político. Nosotros no podemos entregarle al Estado la capacidad de tomar decisiones por nosotros. Nosotros tenemos que luchar por nuestras libertades, por nuestros derechos y sobre todo por defender nuestras instituciones, que son justamente eso, límites al poder político de esta clase política que ya sabemos nos ha defraudado tanto y que solamente ha utilizado el poder en exceso y en perjuicio de nuestros derechos. Entonces yo estoy postulando al Congreso porque estoy dispuesta a dar esa batalla y espero que las personas que comparten estas ideas decidan votar por mí. Muchas gracias, Adriana. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Quería agradecer a Adriana Tudela y Gaela Cari por haber aceptado la invitación en primer lugar. Me parece que ha salido excelente la dinámica, me ha gustado bastante, la gente también ha estado activa en las redes. No se olviden que todos los martes a las 8 estamos en esta secuencia Martes Social, en donde tenemos candidatos al Congreso, a la República,
los cuales debaten respecto de sus propuestas y lo que nos depara en la agenda nacional. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, los que nos han estado viendo por las redes de Punto de Encuentro, y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a ambas y hasta la próxima ocasión. Gracias.